Bien, jóvenes, buenos días. Siendo las 9:05, les doy la más cordial de las bienvenidas a esta sesión síncrona correspondiente a la materia de administración de base de datos del grupo 401, o IC 401. Bien, hoy vamos a dar un repaso a lo que es un manual de procedimientos, un ejemplo de lo que es un manual de procedimientos, y vamos a hablar algo sobre las herramientas de administración de gestores de base de datos modernos o de los gestores de base de datos que ahorita están en el mercado. Bien, antes de seguir adelante, pues vamos a pasar la asistencia, que es importante. Me contestan presente todos aquellos que me escuchan, y los que no me escuchan, pues me escriben por el chat, o que no tengan micrófono, escriben por el chat si están o no están. Ok. Álvarez Barrera, Gustavo. Allende Lara, Denise. Creo que se equivocó de grupo, ¿no, profe? Somos 602. Perdón. Es 602. Entonces, ¿por qué traía presente el 601? Perdón, chicos, ahorita. Perdón, entonces corrijo, es 601 correspondiente al... Perdón, 602. Sí. Ok. Ángeles Segundo, Alexis. Presente. Ángeles Segundo, Ricardo. Presente. Ángeles Segura, Luis Eduardo. Aniceto Nicolás, Víctor Manuel. Valdera Jiménez Jaime. Presente. Crispín Hernández Tatiana. Cruz González Aarón. Presente. Chávez Martínez Edmundo. Presente. De Jesús Franco Alejandra Berenice. ¿No está Alejandra Berenice? Ok. De Jesús Martínez Isaí. Domínguez Hernández Luis Ubaldo. Domínguez Hernández Luis Ubaldo Martínez Isaí. Galván López Francisco. Gervasio Flores Isacar. Gómez Martínez Alam Zapiel. Presente. González Flores Oliver Steven. López Jiménez Erwin Ismael. López González Pedro. López Páez José Emanuel. Presente. Martínez Cruz Javier. Presente. Martínez González Nayeli. Mejía Antonio Miguel Ángel. Presente. Melitón Salinas Araí. ¿No saben qué pasó con Saraí, chicos? Todavía está en sucedió línea, pero no sé si no pudo conectarse o no sé por qué no está conectado. Ok. Mendoza Tafoya Sajat Jocelyn. Presente. Monroy Gómez Jennifer. Guzmán, presente. Perdón, no la escuché. ¿Sí está? Sí está, ¿verdad? Ok. Sí, presente. Ok. Monroy Maldonado Rogelio. ¿Rogelio no está?
Nava Gómez Daniel. Retán Álvarez José Manuel. Reyes Atilano Sandra Jimena. Reyes Sánchez Marisol. Presente. Silva Miranda Mixi Margarita. Presente. Sosa Matías Osvaldo Uriel. Valdés Justo Gesiel. Presente. De Jesús Sánchez Luis Antonio. Celote segundo Kevin. Presente, Inge. A ver, Kevin es del... Ok. Reyes Gutiérrez Omar. Presente. Ángela Gómez León. Romualdo Escobar Juan Carlos. Presente. Jiménez Martínez Isaín. Presente. Soto Hernández José Jesús. Ruiz González José Manuel. Cruz González Eduardo. Cadera Algeciras Daniel Jesús. Creo que ellos ya son de otro, ¿verdad? Sí, ya son de otro. Ok. Sí, Marisol, sí la escuché. Ángela Gómez León también. Marisol también. ¿Quién más está por aquí? Mixi también. Omar también. Omar. Reyes Gutiérrez Omar. Ok. Bien. Ok. Y bueno, ya son todos. Bien. Chavos, ahí en su apartado de archivos acabo de enviar un documento, un documento que no es mío, es un ejemplo de lo que sería un manual de procedimientos que hicieron por ahí en el gobierno de Nayarit. Chavos, es un ejemplo que tomamos ahí de internet. Entonces, hay otro mensaje, a ver, dejen ver qué.
Ok. Entonces, lo van a retomar. Por ahí ya se lo subí. Voy a sacarlo. Equipos, todos quedamos que son el 402, perdón por haberme equivocado de grupo. ¿Todos terminaron bien su tarea, chavos? Sí, al parecer sí. Somos 602. Ah, perdón, 600. Ay, le puse 400, ¿verdad? Aquí está. Habíamos dicho en la clase anterior, bueno, ya les decía, este es un documento que no es mío, que quede claro, vamos a darle su crédito al autor, alguien que lo puso, lo colocó allí en la red. Sí, le agradecemos mucho esta aportación. Yo se los había platicado de alguna manera en términos muy genéricos en la vez pasada, la clase anterior, y les decía sobre una actividad o una función que es el respaldo de información. Es algo que es fundamental en las empresas, en los DBAs o es una actividad del área de tecnologías dentro de las empresas, ¿sí? Entonces yo les decía que habría que hacer un manual de procedimientos. Les comenté que tenían que investigar qué era un manual de procedimientos. Había hecho alguna reseña muy genérica sobre las actividades, sobre los pasos a seguir en un respaldo, y lo que tendría que hacer ustedes, les decía, era ponerlo, plasmarlo en un documento, plasmarlo en un formato que nos permitiera tener esa documentación en nuestro manual de procedimientos de la empresa o del área de tecnologías de la información, como lo quieran ver. Si se los pide la dirección general, pues tendrá que ser un manual que esté integrado a la dirección general o a la administración de la empresa, o en su momento dado, ustedes como responsables del área de tecnología o la base de datos de su empresa, pues tienen que tener un manual de procedimientos que me diga qué hacer, a qué horas hacer, cómo hacer. Ya les decía que las funciones son el qué y el procedimiento o el manual de procedimientos es el cómo. Entonces, ahí yo a grandes rasgos todos estos elementos se los mencioné. Y no creo que en este grupo no sé si alguien de este grupo me escribió que si tenía algún ejemplo. Bueno, si fue en este grupo, quiero disculparme, esta semana fue muy complicada para mí, tuve problemas de aspectos personales y no pude contestar a muchos de sus mensajes. No suelo hacer eso, pero esta semana sí se me complicó demasiado. Ofrezco una disculpa si a alguno de ustedes no le contesté o no hice caso a sus mensajes. Prometo que no se vuelva a repetir, prometo no volver a repetir eso, a excepción de algo extraordinario como lo que me ocurrió esta semana, pero en términos generales siempre les contesto. Entonces, pues vamos a ver un ejemplo práctico de esto, de lo que es una de las funciones, que es el respaldo de información. Ya sabíamos que hay otras funciones del administrador, como la coordinación con otras áreas de tecnología, del desarrollo web y todo eso. Vamos a ver cómo se haría cada una de las funciones, cómo se haría el procedimiento de cada una de las funciones del DBA.
¿sí? En este caso vamos a analizar concretamente lo que es el respaldo de la información. Ok, ¿y cuál es el objetivo? Siempre va a haber un objetivo, va a haber un elemento que alcanzar con cada una de las funciones del administrador de base de datos. En este caso, el objetivo del respaldo es asegurar que la información generada por las diferentes unidades administrativas no se pierda y esté disponible en caso de cualquier contingencia. Ya también les hablaba de un plan de contingencia, como daño en los discos duros o eliminación accidental de la información. Y todavía nosotros nos íbamos más allá, más lejos, un terremoto, un incendio, una inundación, ¿sí? Lo que fuera. Entonces, esas son contingencias. Y si nosotros no tenemos respaldo de nuestra información, pues ¿cómo vamos a poder aplicar nuestro plan de contra contingencias? Pues no, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo. Nosotros íbamos un poco más allá. Yo se los platiqué, pero muchas veces se los platico, chavos, y creo que ustedes no toman apuntes o no sé qué sucede con ustedes. No los puedo ver a la distancia. Pero todo esto se los dije, chavos, y no me van a dejar mentir si ustedes ven la grabación. Ok, se les dije esto y más. Ok, y luego pues, vamos a tener unas normas o políticas de operación de cómo se van a hacer los respaldos. Yo les decía también que, pues, que debemos de tener ciertas reglas o ciertas normas que seguir para poder hacer el respaldo. Y les decía si vamos a seleccionar los dispositivos, si es cinta, disco, DVD, lo que sea, el periodo de tiempo, cada cuándo lo vamos a realizar, a qué horas lo vamos a realizar, la periodicidad, etcétera, etcétera. Y aquí están algunas normas, incluso yo les di más que estas, chavos, platicadas, pero se las di más que estas. Y ellos dicen, bueno, el respaldo de información se efectuará en cinta magnética. Ok, entonces eso es lo que ellos tienen, una cinta magnética. A lo mejor nosotros, les decía, podemos tener un disco duro, externo, un DVD, un Blu-ray, ¿sí? O una SAN en el mismo equipo, yo les decía. Eso no es sano, eso no es correcto, porque si hay una contingencia, un desastre, pues de nada nos va a servir tener nuestro respaldo ahí. Pero bueno, muchos lo hacen así. Yo en un momento dado, cuando no tenía los dispositivos o que no había establecido una política real de respaldos, yo lo hacía así, lo hacía en otros equipos o en unos equipos diferentes y los mandaba. Eso no es sano, por lo que ya les dije. Ok, luego, ¿cuándo se harán o a qué horas se harán? Yo les decía, aquí dice que antes de las 21 horas, yo les decía que regularmente nosotros, por la naturaleza de nuestra empresa, por la naturaleza de donde yo trabajaba, pues era una empresa de servicio que tenía que estar trabajando las 24 horas, los 7 días de la semana. Entonces teníamos que abrir un espacio, una ventana de tiempo, también les hablé de lo que es una ventana de tiempo, en la cual los servicios o los servidores pues dejaban de prestar servicios a los usuarios para poder realizar el respaldo. Entonces siempre nosotros lo hacíamos por ahí de las 2 de la mañana, de 2 a 3 o de 2 a 5 de la mañana, eran nuestras ventanas de tiempo para poder realizar nuestros respaldos. ¿Por qué? Porque pues, nosotros vendíamos o somos de servicios y los servicios pues nunca paran, chavos. No es muy diferente a la manufactura. La manufactura, bueno, en algunas empresas, porque hay otras empresas que son manufacturas de 24 horas, en algunas, pues, el horario normal, los horarios normales, y bueno, pues ahí no hay tanta, sobre todo en las medianas y pequeñas empresas. Las grandes empresas que trabajan 24 horas, pues tendrán que buscar una alternativa a sus respaldos, ya sea respaldos en caliente, también les decía eso, que hay muchos respaldos que se hacen operando la base de datos, que son incrementales, que no requieren de hacerse todo el respaldo, entonces ellos tienen que determinar cuál es la mejor manera de respaldar su información. Ok. Bueno, aquí hay alguna otra norma. Dice, en caso de que no se puedan hacer los respaldos por algún problema del servidor, virus o falla de unidad de almacenamiento de datos, se procede a realizar al día siguiente para evitar pérdidas de información. Es lo que yo también les decía. Una vez que yo ya verifiqué que está bien ese respaldo, bueno, pues lo etiquetaré y lo mandaré a algún lugar, a algún resguardo del sitio externo, y si no, pues bueno, lo tendré que volver a generar. A lo mejor ahí tengo que tener otro plan, otro procedimiento para volver a generar qué sucede cuando no está verificado ese respaldo, pues tendré que hacer otro procedimiento. Dice, y aquí está, se hará el respaldo lunes a jueves, etiquetándolos con la fecha de respaldo.
Igual yo les decía, ¿cómo va a ser? Diario, semanal, mensual, etcétera. ¿Cómo lo vamos a manejar? Entonces, ustedes tenían que haber puesto ahí algo semejante. Ahora, esto, cabe señalar, es específicamente para el respaldo, pero ustedes tienen otras más actividades en las cuales tienen que establecer también las normas de operación. ¿Ok? Dice, el respaldo correspondiente al viernes se realizará conteniendo la información de la semana, ejemplo. ¿Ok? Y, por ejemplo, ellos hacen un respaldo semanal, que es el que yo creo que van a guardar o etiquetar, que es los viernes, el primer viernes, el segundo viernes, el tercer viernes y el cuarto viernes. Ahí ya es la de un mes. Y a lo mejor vuelven a reutilizar sus cintas para hacerlo. Pero aquí dice, vean una norma, dice, la cuarta semana el respaldo contendrá toda la información actualizada del mes correspondiente hasta llegar al mes 3 y se vuelve a reutilizar. Aquí están definiendo lo que yo les decía, cada cuándo voy a reciclar mis cintas, mis dispositivos, sobre todo si no soy una empresa pudiente que pueda tener los 52 respaldos, sí, porque en este caso lo hacen, no, lo hacen 3 veces a la semana o los 4 días a la semana. Entonces, si lo hacen cada semana tendrían que tener 52 cintas. O cada cuándo voy a reutilizar. Ahí lo dice. Dice, cada 3 meses vuelvo a reutilizar. Entonces ellos van a tener algo así como 12 cintas. 3 por 4, 12. Entonces, al siguiente mes ya van a utilizar la cinta 1. A la siguiente, perdón, sí, a la siguiente semana, después de 3 meses, a la siguiente semana ya van a utilizar otra vez la cinta 1, después siguen la 2, 3, otra vez hasta que se las acaben otros 3 meses y otra vez vuelven a empezar con la que era la 1. Esa es la manera de hacer. Esa es una norma que deban establecer. Luego dice, los respaldos de información por cuestiones de seguridad y contingencia se guardan en un sitio distinto al domicilio de Palacio de Gobierno. En este caso lo están haciendo para una dependencia de gobierno. Yo les decía, nosotros tenemos que guardar nuestros respaldos en un sitio externo. Nada nos va a servir que lo guardemos ahí mismo si va a haber una contingencia. Sí, y son resguardados por el jefe de servicios informáticos de la Dirección General. Bueno, él está ahí. Ustedes a lo mejor dirán en su empresa, como es particular, o incluso una de gobierno como esta, chavos. Entonces dirán, pues bueno, entonces el responsable de resguardarlos esos, o va a ser el DBA, o va a ser el director administrativo, o va a ser el controlador, no sé. Una persona que va a ser la responsable de estar enviando esas cintas hacia un sitio externo y el que también va a ser encargado en un momento dado de recuperar esas cintas ante una contingencia. Yo les decía que eso todo es un protocolo, todo se llena en unas bitácoras, se va ordenando de tal manera que esas cintas en un momento dado también hay un proceso para poder recuperarlas. No se las van a dar a cualquiera. Oye, ya la empresa fulana de tal se quemó y en ese momento va el mensajero de la empresa, por ejemplo, va y les dice allá en el sitio donde se están resguardando, oiga, vengo por las últimas cintas de respaldo porque se nos quemó la empresa. No, chavos, tiene que haber un responsable, tiene que haber una política de quién es el que va a ir a traer esa cinta, quién es el responsable al único que le van a dar esa cinta cuando llegue al sitio externo. Sí, son cuestiones que tenían que haber investigado, chavos. Luego dice, nota, se utilizarán las cintas de respaldo que contienen la información de los días de la semana hasta llegar al viernes sucesivamente. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ahí dice, se reutilizan las cintas de respaldo que contienen la información de los días de la semana hasta llegar al viernes sucesivamente. Es decir, cinta 1, 2, 3, ¿sí? Van poniendo la misma cinta hasta que llega el mes, entonces ya la guardan, ¿sí? Utilizan una misma cinta para toda la semana, llega el mes, la guardan, meten otra cinta, la utilizan las 4 semanas del segundo mes, la guardan, llega otra cinta, la meten el tercer mes, toda la semana hasta llegar a las 4 semanas, la guardan. Entonces tienen 3 cintas de 3 meses. Al mes cuarto ya van a utilizar la cinta del mes 1. Eso es lo que nos dice aquí. Al mes 3 se vuelve a utilizar la cinta 1. ¿Ok?
Y después yo les decía, pues tienen que crearse o tienen que ver cómo se hace y tienen que crear un formatito incluso a ustedes no les han dado los protocolos para el regreso seguro a clases, chavos, de parte del TEC, del Inge Héctor. No les han dicho no, nada ¿eh? Todavía no dice nada, aún no. No, o sea, no les han mandado, por ejemplo, el protocolo para evitar el COVID y todo eso. No les han dado nada acerca de la pandemia. ¿Eh? Creo que no han dicho nada, pero tal vez los demás sí saben algo. Chavos, ¿no les han dado algunos documentos PDF donde van viendo las responsabilidades y todo eso? No, ¿verdad? Ok, creo que no, porque no saben. Bueno, pues ese también es un manual de procedimientos, chavos. Ese es un manual de procedimientos, ¿sí? Entonces, aquí se crea, este manual de procedimientos es un documento oficial, es un documento que debe de estar guardado en la empresa. Entonces debe de tener ciertos elementos. Yo no quería que lo hicieran, o no pretendía que hicieran un documento extraordinario, algo así, pero que al menos supieran algunos elementos importantes que debe tener un manual de procedimientos. Les dije, investiguenlo, y creo que muchos no lo investigaron, o si lo investigaron no fueron tan profundos. Chavos, vamos, no estamos inventando el hilo negro. Lo único que tenemos que usar o que utilizar es lo que ya hay, lo que están haciendo otros y lo están haciendo bien, para nosotros poder saber cómo. Les digo, ustedes llegan a una empresa y les piden un manual de procedimientos y se quedan así como que en las nubes. Está bien, yo ahorita no pretendía que me hicieran un excelente manual de procedimientos, pero muchos ni siquiera tenían idea, y no tenían idea porque no investigaron, que eso es lo más peor, ¿sí? Entonces, les digo, todo ya está hecho, alguien ya lo hizo, el chiste es adecuarlo a un entorno, adecuarlo a mi empresa, adecuarlo a mi institución, adecuarlo a mi negocio, etcétera. Ok, bueno, entonces aquí hay un ejemplo de un formato, documento, un formato formal que ellos utilizan para documentar sus procedimientos. Sí, pues bueno, ahí tienen una descripción del procedimiento, la fecha en que fue autorizado, de cuántas hojas fue ese procedimiento. En este caso estamos hablando concretamente del respaldo de la información, pues nada más cupo en una hoja, si son en 2 o 3 o 4, pues le darán el número de hojas que son. Un código, estos son los documentos, hay un catálogo de documentos como en el TESJO, cuando a ustedes les piden que llenen algún formato o algo de los formatos que están, pues igual en la industria, en la empresa, en el gobierno, ellos tienen un número de código para determinar a qué documento pertenece. Entonces, cuando ellos tienen en su base de datos este código, pues saben que es el procedimiento de respaldo de información. Sí, ahí está. ¿De qué área es? Nosotros aquí en área deberíamos de haber puesto, pues, no sé, tecnología de información o gerencia de tecnologías de la información, etcétera. Aquí dice que es Dirección General de Sistemas y Tecnología Informática. A lo mejor la de nosotros es Gerencia de Tecnologías de la Información de la empresa X. El departamento de servicios, pues, ¿qué departamento? Pues departamento de base de datos o de administración de base de datos, etcétera, no sé. Y luego, pues ya aquí tenemos un responsable, les decía quién es el responsable. Ustedes como DBA, pues van a tener personal a su cargo, ustedes como gerentes de tecnologías de la información van a tener personas a su cargo, en este caso es el operador, y ya enumeraban las actividades necesarias, y yo les dije, tienen que enumerar las actividades necesarias que tienen que hacer para poder cumplir con la función de respaldo de información. Ese es el qué, el respaldo. Ahora, ¿el cómo? Pues primero decía, revisa la información a respaldar y proceso al que corresponde. O sea, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a respaldar. ¿Y cómo a lo mejor acá arriba, en este caso, a los chicos o las personas que hicieron manual de procedimientos en su empresa, les faltó determinar si era total o incremental
¿sí? El respaldo en frío o en caliente, o sea, algunos detalles. Todo en la vida es perfectible, chavos. O sea, se puede mejorar, ¿sí? Pero pues eso es investigar, eso es ver las funciones. Por eso es importante que todas sus investigaciones las hagan a fondo, sepan de qué se trata el asunto. Ok, bueno, si aquí hay un formato documento que tienen que generar para la revisión, pues a lo mejor dice que no. Bueno, pues entonces dice revisar la información y respaldar el proceso a que corresponde. O sea, a qué respaldo va a ser, qué día es, ya dijimos que es de jueves a viernes, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que el sábado, el domingo, lunes y martes y miércoles a lo mejor no hacen respaldo, lo hacen jueves, viernes, jueves, viernes, jueves, viernes, ¿ok? Entonces, ahí está. Luego dice, elabora bitácora original con los procesos de respaldo a seguir, los clasifica y estima el tiempo de duración de cada uno. Bueno, esto ya será de acuerdo a su experiencia, de acuerdo al tamaño de la base de datos o de la información, pues generar la bitácora, o sea, ya les decía, tiene que apuntar qué días hace el respaldo, a qué horas empezó, a qué horas terminó, qué cantidad de información debió de haber guardado, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ahí está una bitácora de respaldos, donde va apuntando los elementos que va haciendo. Luego, pues dice, respalda la información en el centro de cómputo y genera cinta magnética. Ya habíamos dicho que pues, lo hace en una cinta. Bueno, ya dependiendo el tipo de cinta que tengamos, pues ahí va a poner las características. Sí, obviamente, ¿cuál es el formato o el documento o el producto? Aquí formato, documento, es el producto. ¿Qué es lo que va a obtener al hacer eso? Pues una cinta magnética. Obviamente, una vez que hizo el respaldo en la cinta magnética, ¿qué va a hacer? Dice, anota la bitácora, la fecha, hora de inicio y fin del respaldo. O sea, ya generé que voy a hacer un respaldo o el respaldo de tal día. Bueno, ¿a qué horas empezó? ¿A qué horas terminó? La fecha, todo. Ok, una vez que ya registró el respaldo, dice, retira la cinta, adhiere etiqueta, el nombre del respaldo realizado, registro público, nómina, presupuesto, sistema de ingresos. O sea, dependiendo de lo que haya hecho, yo les decía que también debe de haber una política de etiquetado de las cintas, chavos, ¿sí? O sea, ¿qué datos o cómo se forma esa clave de la etiqueta? No sé, pues es el número de semana, el número de respaldo, el día, el mes, total o parcial, no sé, algunas letras, alguna estructura en esa clave que me permita leerla a través de un diccionario, a través de la política que se definió o de la norma que se definió. A lo mejor acá arriba, no sé, acá cuando dijo cuáles eran las normas, no dice las normas sobre el etiquetado, cómo se va a etiquetar, ¿sí? Entonces a lo mejor le faltó acá decir, la política de etiquetado es la siguiente, ¿sí? Los dos primeras letras corresponden o los dos primeros dígitos corresponden al día, los otros dos al mes, los otros dos al año. Luego vienen las letras que identifican que es total, luego viene un guión, etcétera. No sé, alguna política que me determine crear un estándar para el etiquetado de mis cintas, chavos. También, pues, por ahí les faltan, les decía, es algo que nos lo da la experiencia y que nos lo da el manejo constante. Yo, como les digo, no quería que ustedes en un momento dado me dieran un documento excelente, pero pues sí que tuvieran la idea, que le investigaran, que buscaran ahí cómo es que se hace un manual. Sí, vean, este manual está muy, muy sencillito en una hoja, seis operaciones, que le faltan algunas, sí. Por ejemplo, no he visto aquí, el 6, informa al encargado del área de operación del resultado de los respaldos. Aquí ya dijo si fueron o no exactos o estuvieron bien respaldados o si no, aquí si no estuvo y informó que estuvo dañado el respaldo, que no se generó, entonces se toma el otro procedimiento. ¿Qué pasa cuando no estuvo bien hecho el respaldo? ¿Qué vamos a hacer? O sea, en 6 actividades en términos generales, y podríamos buscarle, y como ya les dije, es perfectible, pero de alguna manera ya me dio una pauta a seguir, y cuando llegue alguien, un nuevo operador, pues lo primero que se va a tener que aprender es este manualito. Mira, estas son tus actividades, son 6 concretamente cuando vas a hacer los resultados, los respaldos. ¿Y cuándo los vas a hacer?
pues aquí dice que tienes que hacerlo, antes de las 21 horas, que lo vas a hacer en cinta magnética, que lo vas a hacer de acuerdo a esto, a semana 1, viernes, los lunes, perdón, de lunes a jueves, etiquetándolos con la fecha de respaldo, etcétera. O sea, ya hay elementos, ya hay algo por escrito que me van a decir cómo hacer las cosas. Si no, es lo que les digo. Si yo soy operador, me contrata esta empresa para operador y llego todos los días a mi chamba, a la buena de Dios, pues no, pero sin embargo ya tengo mi manual de operaciones, de procedimientos, tengo mis actividades determinadas, tengo los días en los que las debo de hacer, tengo las horas en las que las debo de hacer, tengo cómo debo de hacerlo, pues ya sé mis obligaciones, ya no me tendrán que estar diciendo, y no llego a esperar a ver qué sucede. No, llego a hacer lo que está planeado. ¿Ok? ¿Tienen dudas, preguntas, chavos? Obviamente ya después hay pues, ¿quién lo validó? ¿Sí? Pues a lo mejor hay un director de normatividad. ¿Quién lo elaboró? Pues va a ser el gerente de tecnologías de información o el DBA, el administrador de base de datos. ¿Quién es el área responsable? Pues el Departamento de Tecnologías de la Información. ¿Y quién autorizó? Pues mi jefe, ¿no? A lo mejor aquí no era necesario que ustedes pusieran nombres. Si tuvieran los datos, ya recuerden que es una empresa ficticia, pudieran ser sus nombres de ustedes o sus compañeros. Eso es lo de menos, lo importante es lo de menos. Y luego viene un diagrama de flujo del procedimiento, chavos. Es fundamental, de hecho, hay manuales de procedimiento que en lugar de ser con actividades descriptivas como les acabo de hacer, son diagramas de flujo que me permiten hacer lo mismo. Entonces, con diagrama de flujo o actividades hubiera estado bien. Ellos, además de las actividades, ponen un diagrama de flujo donde pues están las actividades. Aquí están, es lo que está dentro de los rectángulos, son las mismas actividades que están aquí en donde dice la actividad, la descripción de las actividades, las ponen acá, nada más que las ponen en un diagrama de flujo que me permitirá llevar un orden. También es importante, eso sí es súper importante, chavos, que el orden en un diagrama de procedimiento sea el adecuado. O sea, no podemos poner primero una cosa y luego otra. No podemos poner primero revisar el respaldo si todavía no lo hemos hecho. ¿Ok? Entonces, es importante que vayan siguiendo un flujo de actividades que de acuerdo a una jerarquía. O sea, ¿qué se hace primero, qué se hace después y qué se hace al último? ¿Ok? No sé si tengan dudas, preguntas, chavos. Creo que no, todo está claro. Bueno, al menos para mí. Ok, chavos, ¿alguien más? ¿Alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta? Ok, como esta función que era el respaldo, hay otras funciones. Por ejemplo, está la función de ser el coordinador o de coordinarse con los desarrolladores. Es lo que les decía. Entonces tienen que poner la coordinación con desarrolladores para la generación de nuevos proyectos. Entonces, ¿qué tienen que poner las actividades ahí? Bueno, pues es reuniones, no sé, reuniones semanales con el comité o con el comité interdisciplinario de las áreas, definir el nuevo proyecto o los proyectos que están, darle seguimiento, elaborar las bases de datos o de acuerdo a las necesidades de los operadores, etcétera. O sea, ya tienen un ejemplo que les permite poner cada una de las actividades. Yo les decía, eso de las funciones es el qué. Sí, yo me tengo que reunir. Bueno, y en esa reunión, ¿qué actividades vas a tener? No sé, captar los requerimientos del diseñador web o del programador web o del programador de aplicaciones, estudiar la factibilidad de los elementos que me está pidiendo de la base de datos, apoyarlo, la base de datos, generar una vista para que la pruebe. No sé, esas actividades son las que tienen que investigar. Es parte de algo que ustedes deberían de investigar. Que está muy difícil, no lo creo tanto, chavo. Bueno,
bueno, debo entender que tiene su complicidad en el hecho de que voy a aceptar que yo hablo a título pasado, o sea, yo ya todo esto lo pasé, estuve en la industria, gracias a Dios estuve en la industria, me enfrenté a muchas situaciones, a muchas cosas que no se deben de hacer, y bueno, pues hablo con conocimiento de causa, y creo que se me hace muy fácil, y pienso que debería de ser fácil para ustedes, pero bueno, lo único que esperaba es que investigaran, chavos, que vieran. Sí, no crean que yo les soy honesto, ustedes hoy en día su carrera es mucho más completa que antes, pero pues bueno, a mí la experiencia, el trabajo allá afuera en la industria, desde que salí de la escuela, desde que estaba en la escuela, trabajé en gobierno, trabajé en la iniciativa privada, pues sé cómo se hacen las cosas y a lo mejor es un mal, a lo mejor pudieras decir que es un mal mío, que deba asumir que ustedes saben todo, pero bueno, pues si no lo saben, pues hay que investigarlo, y siento que muchos no investigaron, chavos. Es la verdad, suena difícil, pero así es, se ve en los trabajos que entregan, se ve que no lo investigaron lo suficiente, que les dio flojera o no sé, pero bueno, les dejo esto. Esta es la manera en cómo pretendía que tuvieran, que crearan un formatito. Ya les digo, no quería que fuera así tan excelente, pero pues que al menos tuvieran una idea, que enumeraran las actividades, ¿sí? En orden, de cómo se van realizando esas actividades, ¿sí? ¿Qué documentos o qué productos se generan en esa actividad? Eso es muy importante, chavos, es muy importante. ¿Qué espero? Si yo hago una actividad, ¿qué espero como producto? Por ejemplo, si yo estudio para un examen, esperaría que mi examen, o una calificación, ¿no? Ese es el producto, una evaluación, una calificación que me permita ver mi aprovechamiento. Si yo hago una tarea, ¿cuál es el producto que espero? Pues obtener una calificación o un puntaje para mi promedio final. Esos son los productos que uno necesita. Entonces, igual aquí, por cada actividad yo requiero algún producto. Algunos a lo mejor no lo tendrán, ese está implícito dentro de la misma actividad, y otros pues van a tener los respaldos, las bitácoras. Acá a lo mejor le falta el firmado de la bitácora cuando ya informa que la carga, la operación del resultado de los respaldos, estuvo bien, estuvo mal. A lo mejor tiene que generar un reporte que se lo tiene que pasar y se lo tienen que firmar de recibido su jefe, no sé, alguien. O sea, son muchas circunstancias. Entiendo que también es mucha experiencia, pero pues hay elementos donde investigar. Lo malo es que no hubiera. Y ya saben ustedes, chavos, a mí no me gusta dejar nunca nada que no puedan o que no haya información al respecto. Ustedes lo han visto a través de todas las clases que les he dado. Yo nunca les he dejado cosas mafufas que se requieran una gran investigación o un gran tiempo o algo. Les he dejado cosas que tienen en algún lugar, ya existen, que se hacen, que son del mundo cotidiano que se maneja en esto de las tecnologías de la información. Entonces, pues no sé, me pueden decir algo, si todos hicieron bien su trabajo, o les vuelvo a abrir la actividad para que generen otra vez esa actividad, o ya se quedan con los trabajos que presentaron, chavos, pero he visto y están muy pobres sus trabajos que han presentado algunos. No digo que todos, hay algunos que trataron de hacerlo, pero nomás pusieron así de manera descriptiva pues ciertas actividades. Está bien, hay cierta lógica en algunas de esas actividades, pero no existe una estructura, no existe un objetivo, no existe unas normas que deban de decirme qué tengo que hacer. Esto sirve, ya les decía, cuando ustedes llegan a trabajar o cuando lleguen a trabajar en una empresa de calidad mundial, ellos ya tienen todo esto, chavos, tienen todos estos procedimientos. Entonces, ustedes van a llegar, en el peor de los casos, a una empresa en formación y ustedes tendrán que ayudarles a crear este tipo de documentos, ¿sí? Entonces tendrán que investigar. Ustedes no sé si en alguna otra materia
Yo recuerdo que nosotros cuando yo estudiaba, perdón, sí nos enseñaban ciertas cosas administrativas. Yo no sé ahora, desconozco en cuestiones de otras materias que no sean las meramente técnicas, si hay algo sobre esto, pero no creo que en contabilidad y eso les digan, o no sé si lleven algo de administración, creo que llevan administración de proyectos, pero no creo que no hacen nada de esto. ¿O ya habían visto algo acerca de esto, chavos? Sean sinceros. No, no nada similar. ¿No? Ok. Entonces, preguntas, chavos. A ver, está la pregunta. ¿Les vuelvo a abrir la actividad o ya se quedan con esa actividad? Muchos ni siquiera entregaron. Mejor ahora la actividad de nuevo. Ya lo complicamos. Sí. Ok. Yo opino que hay que Sí, adelante. asignarla de nuevo, profe, para culminar bien. Ok. Entonces, de una vez les voy a ampliar, es más, para que lo vean. Su tarea, ¿no? Les voy a dar hasta pasado mañana. Ay, mañana es viernes, sábado, domingo. Les voy a dar hasta el lunes, chavos. Ahí está, actualizar. Ahí está, se acaba de generar otra vez, chavos. Bien, ok. ¿Alguien de ustedes me podría decir, después de este manual de actividades, cuál sería la siguiente actividad, según ahí nuestro temario o nuestras actividades de aprendizaje? Es importante, antes de que alguien me conteste, es importante, chavos, que vayan leyendo su temario, que vayan leyendo las actividades que vamos viendo, por lo menos. Es importante saber, es lo que les digo, chavos. No vayamos al día, no esperemos la clase, pues a ver qué dice ahora el profe, sino que sepamos qué es lo que sigue. Es como cuando van a trabajar, y les digo, se los digo por experiencia, chavos. Cuando nosotros no tenemos un plan, cuando no hay un plan en la empresa a donde vayan a trabajar, pues llegan a la buena de Dios. O sea, llegan, y se los digo porque hubo empresas en las que trabajé que eran familiares, por así decirlo, eran pequeñas empresas, donde no había un plan, donde solamente había un calendario de producción, pero no había un calendario de administración, no había un calendario pues de seguimiento. Y si no había eso, pues mucho menos había un manual de procedimientos, chavos. Ahí estuvimos tratando de hacer algunos manuales en algunas empresas, pero siempre cuando la dirección, cuando la cabeza no está bien comprometida y no tiene una visión clara, no hay una misión, pues muchas veces yo recuerdo que empezábamos desde definir eso, cuál era la visión, cuál era la misión y todo eso. Si no tiene uno claramente hacia dónde vas a llevar tu negocio, pues es muy difícil crear este tipo de elementos en la empresa. Entonces, batallé muchos en otros ya estaban, cuando llegué ya había el manual de procedimientos, ok, tú eres el gerente de infraestructura, este es tu manual de procedimientos, estas son las actividades que tienes que hacer, y bueno, pues ya tienes, pero había otras en que llegabas así a esperar que ocurriera, que se descompuso una impresora, pero no tenías un plan de mantenimiento, pues obviamente que en algún momento dado se iban a descomponer algo. No tenías un plan de mantenimiento para tu equipo, entonces cuando sucedía, llegabas y estabas esperando que sucediera, pues ya te llamaba alguien, ya se descompusieron los índices de mi base de datos. Pues ahí ibas y los regenerabas. Pero no había un plan de mantenimiento que estuviera monitoreando
integridad de la base de datos, que estuviera regenerando índices, etcétera. Pues no lo había, no sabías cuándo hacerlo, sino hasta que ocurría. Mientras no se perdiera información, pues no había problema. Pero ¿qué tal si se hubiera perdido? Te iban a decir, oye, ¿y por qué no preveniste? ¿Y por qué no tenías un plan de mantenimiento de los índices de las bases de datos? Es que yo pensé que nunca se iban a... Perdón, es que yo pensé que nunca se iban a dañar los índices, pues no tenían por qué dañarse. Pues sí, yo ya les dije, en esto de las tecnologías de la información no hay palabra de honor. Y más vale ser preventivos que correctivos. ¿Sí? Más vale tener un plan de monitoreo, un plan de auditoría, un plan de respaldos, un plan de contingencia, ¿sí? Que nos permita operar. Pero si vamos y nos sentamos en nuestra oficina hasta que nos llame el jefe para algo que se le ocurrió, o que nos llame un usuario para algo que se le ocurrió, pues no. Tenemos que también tener presentes si va a haber actividades futuras, cuál es la planeación, se está creando un nuevo desarrollo, un nuevo sistema, vamos a entrar a la internet, a las ventas por internet, etcétera. O sea, darle un sentido organizado a nuestras actividades, ¿sí? Ese es el objetivo. Ok, entonces ya está, chavos, ya lo puse para que pues, traten de hacerlo de una manera más decorosa. También ya tienen ahí el material, ya les dije, no es un material mío, lo vuelvo a repetir, es algo que se encontró en la red. Ok, bien, entonces les decía también el que tengan presente ahí la presentación, que ya también este documento lo tienen ahí, para que sepan qué es lo que sigue, o sepan qué vamos a tratar en la siguiente clase, y de alguna manera se preparen, ¿sí? Voy a ser como un profesor que tenía de administración, chavos. Ese maestro llegaba y agarraba y decía, a ver, fulanito, ¿qué tema nos toca hoy? No, pues, herramientas de un gestor de base de datos. Perfecto, está bien. Juan Pérez, ¿qué nos puedes decir acerca de las herramientas de un sistema gestor de base de datos? No, pues es que no dijo que estudiara. Bueno, ¿y entonces a qué vienen? ¿A lo que diga yo o a lo que tocan los temas? Y no es ponerme así como él, porque nadie pasaba con él, chavos. Porque a todos Bueno, eso pasó las primeras clases. Ya después todos teníamos que estudiar el siguiente tema, porque seguramente nos iba a preguntar. Y si nos preguntaba y no sabíamos, pues ya estábamos pelas, chavos. Pero bueno, yo no soy así, no pretendo tampoco reprobar a alguien porque no sepa cuál es el tema que sigue o porque no me sepa decir en ese momento que sigue. Yo me gusta de alguna manera primero dejar los temas que se van a tratar y después, bueno, pues preguntarles. Entonces, pero de hoy en adelante, pues ya va a ser así, chavos, porque si no, no están interactivos. Ya creo que les dije que deben de tomar su rol, chavos. Si tenemos clase estas 2 horas, pues deben de estar presentes en la clase y no escuchando música y no dejarme ahí que por ende nomás se conectan, pasan lista y se van, chavos. No, ya les voy a preguntar. Entonces, a ver, chavos, ¿qué tema sigue después del manual de actividades para un DBA? El de herramientas de administración. ¿Herramientas qué? Herramientas de administración más recientes relacionadas con gestores de base de datos. Ok, herramientas recientes de gestión o de administración de 3 gestores de base de datos. ¿Alguien me podría decir qué es un gestor de base de datos, chavos? Es el software que nos permite manipular una base de datos. Es el software que nos permite manipular. Más que manipular, administrar, ¿no? Administrar, crear y gestionar. Gestionar y administrar es lo mismo. Ya decíamos, chavos, que las bases de datos hoy en día están en todos lados, ¿sí o no? No hay lugar
no hay un elemento en el mundo en el cual no exista una base de datos, aunque sea pequeña. Yo les decía a sus compañeros de fundamentos de base de datos, y se los dije a ustedes, que el negocio, por definición, el negocio de la esquina tiene una base de datos. Que la tenga en su cuaderno o que la tenga en un libro de foliado, lo que sea, bueno, es diferente, pero al final de cuentas es una base de datos. ¿Sí? Hoy en día las grandes empresas, las grandes corporaciones, las corporaciones de éxito y todas las empresas con un mediano potencial económico deben de tener una base de datos, ya sea grande, pequeña, robusta o acorde a sus condiciones. ¿Sí? Entonces, dado que estas bases de datos o esta información la requerimos de una manera eficiente y eso, pues se han creado varias herramientas, ¿sí? Y algunas son hasta gráficas. En sí mismo los gestores de base de datos tienen o podemos administrarlo a través de líneas de comando, pero también se han creado herramientas alternas o satélites a ese gestor de base de datos que nos permiten en un ambiente gráfico de tener la administración de mi base de datos. ¿Sí? Y es importantísimo la administración de mi base de datos, pero todavía es más importante entender cómo funciona en el fondo una base de datos. Bueno, para poder operar esas herramientas necesitamos tener conocimientos de base de datos y se supone que ustedes ya los tienen, ya tienen fundamentos de base de datos y ya tienen taller de base de datos. Ahora les va a tocar administrar esas bases de datos que en algún momento dado ya aprendieron a hacer. ¿Ok? ¿Cuáles son las generalidades de un gestor de base de datos? Ya lo decía por ahí, dice que es el software que permite la utilización y o la actualización de los datos almacenados en una o varias bases de datos por uno o varios usuarios de diferentes puntos de vista y a la vez se denomina sistema de gestión de base de datos. ¿Sí? Ahí nos dice el autor o quién dio esa definición. Lo dice, un sistema gestor de bases de datos no es más que un conjunto coordinado de programas, procedimientos, lenguajes que suministra tanto a usuarios no informáticos como a los analistas, programadores o a la administración los medios necesarios para describir, recuperar y manipular los datos almacenados en la base, manteniendo su integridad, confidencialidad y seguridad. Estos tres elementos, chavos, son fundamentales en una base de datos. Entonces, esta es una definición más completa, ahí nos lo dice José Luis Miguel Rubio, ¿sí? Es una definición muy completa de lo que es un gestor de base de datos, chavos. ¿Sí? No es una base de datos, ya es un gestor de base de datos. Ya decíamos que una base de datos es un conjunto relacionado de datos de un mismo contexto, de forma tal que se pueda acceder a ellos de una manera rápida y confiable y segura. ¿Ok? ¿Alguna duda, chavos? No, profesor. Ninguna. No. Ok. ¿Y cuáles son los objetivos de un gestor de base de datos? Así como hay las funciones o las actividades de un DBA, pues también un gestor de base de datos tiene sus actividades o sus funciones, sus objetivos. ¿Para qué un gestor de base de datos? Pues primero dice, definir la base de datos mediante el lenguaje de definición de datos, el cual permite especificar la estructura, tipo de datos y las restricciones sobre los datos almacenándolo todo en la base de datos. ¿Ok? Ustedes recordarán, ¿alguien me puede decir qué es un LDD o para qué se ocupa, por ejemplo, una instrucción? ¿Me puede mencionar ahorita alguna
instrucción de lenguaje LDD? La básica. Sería el insert. Insert, Sí, no es LDD. Insert es LMD. La básica, sí, cierto. la básica. Create. Create data base. Esa es una instrucción del lenguaje de la definición de datos. O sea, ya desde ahí, ¿cómo creo mi base de datos? ¿Cómo se va a llamar? Create table, la creación de mis tablas. Create index. O sea, todo aquello que me permita definir mi base de datos corresponde al lenguaje LDD. Y ese es el gestor nos ayuda a hacer eso. ¿Ok? Separar la descripción y manipulación de los datos, ahí dice, permitiendo un mayor entendimiento de los objetos, además de flexibilidad de consulta y actualización de los datos. Ahí sí ya entran instrucciones LMD, lenguaje de manipulación de datos. El otro es lenguaje de definición de datos. ¿Sí? Ya dice, permite la inserción, eliminación, actualización, consulta de los datos mediante el lenguaje de manejo de datos. Existen dos tipos de programas de manejo de datos, los cuales se diferencian por la forma en que se accede a los datos. Los lenguajes procedurales, dice, manipulan la base de datos registro a registro y se deben especificar las operaciones a realizar para obtener los datos resultados. ¿Alguien me podría decir qué quiere decir con esto, chavos? ¿Qué es un lenguaje procedural? Sí hicieron en taller de base de datos, ¿no? Sí crearon procedimientos almacenados. Sí, son como los tipos de programa como de PL/SQL. Es un programa SQL, pero está de manera de procedural, de procedimiento. Quiere decir que yo creo un programa con todo un conjunto de instrucciones que cuando yo lo mando a ejecutar, pues hará todo lo que le dice ese procedimiento, ¿sí? Incluso se les llama, bueno, hay scripts que se ejecutan a través de estos lenguajes procedimentales. ¿Ok? Los lenguajes no procedurales manipulan la base de datos en conjuntos de registros y especifican qué datos deben obtenerse como resultado sin plantear la forma de hacerlo. O sea, ustedes aplican una línea de comando en algún SQL o en su misma línea de comandos aplican una sentencia y en ese momento lo hace a través de un conjunto de registros, lo hace como que en tiempo real, por así decirlo, en ese momento. O sea, ustedes escriben las sentencias y en el momento de darle enter o en el momento de ejecutarlas, dependiendo el administrador de bases de datos que estén usando, pues se ejecuta, ¿sí? Y el otro, bueno, lo tienen que guardar como un procedimiento, como una subrutina, y la pueden mandar llamar en el momento que ustedes la necesiten a través incluso de otro procedimiento o invocando el nombre del procedimiento. ¿Ok? Dice, el lenguaje no procedural más utilizado es el SQL2, que se ha convertido en un estándar y el lenguaje por defecto de los sistemas gestores de bases de datos relacionales, que es el Structured Query Language, ¿sí? Entonces, ese es un lenguaje no procedural, o sea, que lo tienen que hacer. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta? No los escucho. No, está claro. Sí. Ok. Otra función es proporcionar acceso controlado a la base de datos, chavos. ¿Sí? Ya decíamos que hay seguridad, integridad. ¿Sí? La seguridad, pues los usuarios no autorizados no pueden acceder a la base de datos o a objetos que no son de ellos. ¿Sí? Ya les decía, o bueno, si no se los comentaba, ya les decía que una base de datos, cuando nosotros como usuarios entramos a nuestra base de datos, y eso lo vamos a ver cuando veamos la arquitectura de un gestor de base de datos, o sí, la arquitectura de un gestor de base de datos, nosotros como usuarios cuando nos firmamos a esa base de datos,
En ese momento nos carga todos los elementos de los cuales somos dueños, ¿sí? En ese momento nos carga nuestras consultas, nuestros procedimientos que hayamos hecho, nuestras tablas, todo eso. Si nosotros queremos ejecutar alguna consulta que esté dentro de la base de datos, pero no tenemos el perfil o los permisos para ejecutarla, pues aunque esté dentro de la base de datos nos va a decir que no existe o que no tenemos permiso para ejecutar esas consultas o para ver esas tablas, dependiendo cuál sea nuestro perfil, ¿sí? La integridad. Dice, mantiene la integridad y consistencia de las bases de datos. ¿Qué es integridad, chavos? ¿Qué entienden ustedes cuando les dicen, cuida tu integridad física? No los escucho. Todo completo. Exactamente. O sea, dice, cuida tu integridad física, que no te vayas a cortar en la mano, porque si no ya no estás íntegro, ya te falta una mano o un dedo o algo. Este es igual. O sea, debemos de cuidar que la información no se pierda, que esté completa. ¿Sí? ¿Y qué entienden por consistencia, chavos? A ver, otros participen. A ver, niñas, nadie ha participado de las niñas. Ya ni están. A ver, Sahat, ¿qué entiende por consistencia? Pues lo que tiene la base de datos. Lo que tiene. No. Es como mantener, bueno, mantener en constante vigilancia la base de datos. Bueno, chicos, ¿me escuchan? Perdón, creo que se me fue mi internet o no sé qué pasó. Sí, se escucha. Ok, perdón, chavos. No sé qué pasó, se desconectó mi equipo. No sé si a ustedes les pasó lo mismo, no creo, ¿verdad? No, más fue usted, creo. Ok, eso es consistencia, chavos. O sea que siempre me genere la misma información. ¿Ok? ¿Sí quedó claro que es consistencia? Eso ya no lo Bueno, escuchamos.
Eso ya no lo escuchamos, profe. ¿No me escuchan? Eso no lo escuchamos. Cuando Ok. No escucharon. Ya les No. decía, la consistencia es cuando la información que me da mi base de datos siempre es la misma, ¿sí? Independientemente del tiempo, los tiempos. Es decir, si yo solicito el cierre de ejercicio de hace 3 años, pues hace 3 años debió de haber sido el mismo que hoy, y no que hoy ya me dé otra información. Entonces no fue un cierre de ejercicio, no está consistente, ¿sí? Y si mañana lo consulto me da otra información, y si pasado mañana me da diferente, eso ya no está consistente. La base de datos, los datos deben estar seguros, íntegros, y siempre deben de ser congruentes, deben de tener una lógica, ¿sí? Deben de ser consistentes. O sea, siempre lo mismo. No un día una cosa, otro día otra. Un día una cosa, otro día otra. No. Toda la misma información, el mismo producto debe dar la misma información siempre que lo solicite, a menos que haya hecho modificaciones. Pero si no he hecho modificaciones a los productos que estoy solicitando, siempre me debe de dar la misma información. Eso es consistencia, que sea siempre lo mismo. ¿Ok? No sé si quedó claro. Sí, claro. Sí, queda claro. Sí, quedó claro. Ok. Control de recurrencia. Permite el acceso compartido a la base de datos. Ya decíamos que un gestor de base de datos no nada más tiene una base de datos. Un gestor de base de datos puede tener muchas bases de datos. Entonces, este gestor es como el sistema operativo de un servidor de red. Este gestor nos permite darle recursos y cavidad a todos los usuarios, según también sea nuestra licencia de cuántos usuarios podamos conectar a nuestras bases de datos. Y debe ser capaz de identificar a qué base de datos pertenece cada uno de los usuarios que se están firmando. Bueno, eso va a depender a qué base de datos se agrega, ¿no? Pero eso nos ayuda, un gestor de base de datos nos ayuda a administrar todos nuestros usuarios que estén de manera concurrente. ¿Por qué? Porque ustedes han de saber que en una base de datos a lo mejor un mismo usuario está tratando de consultar la misma información o está tratando de consultar una información que otro usuario la está actualizando. Entonces el gestor de base de datos debe ser capaz de bloquear en un momento dado a un usuario y permitirle el acceso a otro, dependiendo la prioridad que tengan los usuarios, dependiendo el tiempo de quién llegó primero a ese registro. Es decir, el usuario va a tomar el registro 3, por ejemplo, de una tabla X, y luego resulta que alguien quiere consultar también el registro 3. Bueno, pues dependiendo quién tenga la prioridad más alta o quién llegó primero, en ese momento le asigna el registro número 3 de la tabla X a ese usuario. Hasta que ese usuario termine de usar ese registro, ya sea que lo actualizó, o nomás lo consultó, o lo imprimió, o X cosa, en ese momento que él lo suelta, inmediatamente entra el otro usuario a usarlo. Ya consulta, o si va a hacer una actualización, o lo que sea. Eso es controlar la concurrencia, ¿sí? Sobre todo cuando se llega a nivel registro. Para eso hay una figura que se llaman bloqueos, que va dándole entrada a cada uno de los usuarios según sus necesidades. ¿Sí se entiende, chavos? Sí, sí se comprende, profesor. Ok. Control de recuperación. Dice, restablece la base de datos después de producirse un fallo de software o hardware. Esto es muy delicado cuando sucede esto. Hoy en día los equipos y los administradores de base de datos y los servidores de base de datos pues están protegidos contra este tipo de cosas. En el pasado no, chavos. En el pasado, pues si acaso teníamos una
una fuente de poder ininterrumpible, pero carecíamos de algunas otras técnicas. Bueno, al menos en las empresas que yo trabajé, ya en la última llegamos a tener hasta espejeado. O sea, ya no nos preocupaba tanto una falla de software o de hardware, porque ya había un espejeo o había una réplica, ¿sí? Pero anteriormente sí se sufría en esto. Yo tuve la oportunidad de trabajar con una base de datos DB2 de IBM, pero una base de datos integrada al hardware. Entonces, esa base de datos nos la garantizaban, yo recuerdo cuando la implementamos, un 99.9% de que nunca se nos iba a perder nada o no se iba a perder información. Y sí, chavos, también depende de los servidores, depende de nuestros equipos. Hoy en día, por supuesto que ya están más modernos y ya tienen otras tecnologías, pero yo recuerdo que en aquel entonces ese equipo era muy noble porque ante un fallo, dependiendo de lo que fuera, tenía la capacidad de detectar o de mandar unas alarmas antes de, y si el equipo se iba a apagar o se iba a darle un shutdown, el famoso apagado, pues tenía el equipo, si tenía la base de datos abierta o que no le avisaban a los usuarios, el equipo era tan noble que iba recogiendo, hagan de cuenta su escritorio, chavos. Un escritorio donde tienen todo regado. Cuando van a trabajar, pues sacan su computadora, sacan su cuaderno, sacan sus apuntes, sacan todo y lo tienen todo regado ahí en su escritorio, todo regado. Entonces, cuando ese equipo le daba un shutdown sin avisarle a los usuarios que se salieran, ese usuario iba desconectando a cada uno de los usuarios y iba recogiendo todo lo que tenía, lo iba guardando, iba creando un guardado de todo eso que tenía abierto el usuario, su última transacción, lo que haya hecho, lo iba guardando. Y poco a poco lo iba guardando hasta que se apagaba. Eso que recogía toda la información que en ese momento se estaba generando y hacía un corte, por así decirlo, un punto de referencia. Y lo guardaba. Cuando ustedes encendían otra vez el equipo, pues ahí estaba su última información que ustedes alcanzaron a meter, o lo último que estaban haciendo, ahí estaba. Era un equipo muy noble. Pero había otros equipos que no, chavos. Otros equipos que ustedes los apagaban así, mismo antigüedad los primeros Exceles, los primeros Word, esos no tenían autoguardado o no se guardaban. Perdían todo, ustedes. O sea, había otros equipos así en las bases de datos que se perdía todo lo del día, ¿sí? Y hay otros que no sé. Hoy en día, estos gestores de base de datos hacen esa tarea. Empiezan a recoger todo lo que hay ante una falla, empiezan a recoger todo, o a través del log, por eso es bien importante los logs de una base de datos, o a través de logs empezaban a regenerar o a restablecer la base de datos hacia un punto específico. Entonces, no llegaba a perderse todo, ¿sí? O, en el peor de los casos, unas horas, unos días, dependiendo la capacidad y dependiendo ciertas cosas de nuestro gestor de base de datos, eso es lo que se perdía. Lo demás lo podía restablecer a través de los logs. Es que mira, aquí tengo el historial del usuario tal que hizo estos movimientos, borró estos archivos, actualizó estos registros, perdón, actualizó estos, borró estos, insertó estos, ok, pues colócaselos. Cuando ya se restablece, colócaselos para que ya vea hasta dónde. Entonces ustedes empiezan a ver y empiezan a revisar. Oye, es que hubo un apagado abrupto, una falla de hardware o de software, que le digo que hoy ya es muy difícil. Las de software pueden suceder más que las de hardware. Pero, bueno, no estamos exentos de este tipo de fallas. Y en ese momento, nuestro equipo o nuestro gestor de base de datos nos ayuda a restablecer la mayor cantidad de información de tal manera que nuestras pérdidas o nuestro trabajo sea mínimo el que se pierda. ¿Ok? Eso es la recuperación. ¿Sí se entiende, chavos? Sí, profesor. Ok. ¿Qué es un diccionario de datos o catálogo de datos, chavos? Dice, contiene la descripción de los datos de la base de datos y es accesible por el usuario. ¿Qué es un diccionario de datos, chavos? Cuando ustedes
crean una tabla. Esa tabla se crea en una tabla o en el diccionario de datos. ¿Sí? Todo lo que ustedes van haciendo en su base de datos se crea en un diccionario de base de datos. Si no, ¿cómo creen que ustedes le pueden dar un comando que diga show tables? Cuando ustedes le dan show tables en MySQL o cuando le dan algún select, alguna tabla del diccionario de datos, les da el nombre de todas las tablas que tiene esa base de datos, ¿sí o no? Sí. Ok. ¿Por qué? Porque están guardadas en un diccionario de datos. Ahí nos dice cómo se llama la tabla de datos, quién la creó, qué usuario la creó, cuáles son sus campos, de qué tipo son sus campos, cuántos campos tiene, cuándo fue la última actualización, cuándo fue la última alta, bueno, pues la actualización, cuándo fue el borrado, si fue borrado, etc. Ese es el diccionario de datos. Algo que me está dando información sobre las bases de datos que estoy creando en ese gestor. ¿Sí? Si no, ¿cómo sabe cuando les dan el show databases? O sea, ¿cuántas bases de datos hay? ¿Quién las creó? Una descripción. Pues ese es el diccionario de datos. Y eso nos lo ayuda, o nos ayuda un gestor de base de datos. ¿Ok? También los gestores de base de datos nos ayudan a gestionar la estructura física de los datos y su almacenamiento, proporcionando eficiencia en las operaciones de la base de datos y el acceso al medio de almacenamiento. Ya veremos, cuando veamos la arquitectura de un sistema gestor de base de datos, la parte física, ya lo veíamos en fundamentos de base de datos cuando vimos, y de hecho también vimos algo sobre la arquitectura, no profundizamos sobre la arquitectura de un gestor, pero sí sabíamos que el nivel de abstracción más bajo es el nivel interno o el nivel físico. Y el nivel físico se corresponde al disco. ¿A dónde está guardada mi información? ¿Dónde están guardadas mis tablas? Yo les hacía mención que incluso una tabla, si es muy grande, si es de un tamaño exagerado, puede estar guardada en partes en diferentes discos, dependiendo cómo tenga mis arreglos. ¿Sí? Entonces, esa es la parte física y un gestor de base de datos nos ayuda a gestionar los segmentos, ¿sí? Los bloques de información, cómo están creados los table space, allá abajo en el disco, ya no en el modelo lógico. Nosotros en el modelo lógico no nos preocupamos si un dato de mi base de datos está en el disco 3, otro en el disco 4, me vale, yo con que mande llamar mi tabla y tenga los registros, no sé allá físicamente cómo los tenga. Eso lo vemos en el nivel medio, en el nivel conceptual. Pero ya en el nivel físico, ahí sí ya nos importa saber cómo están, cuántos discos está distribuido mi archivo de DBF, ¿sí? De la base de datos. ¿Sí queda claro eso, chavos? Sí, profesor. Ok, no los escucho. Por ahí alguien tiene un micrófono abierto, ciérrelo, por favor, para que escuchen bien sus compañeros. Solamente lo prenden cuando van a hablar. Ok, proporcionar un mecanismo de vistas que permita a cada usuario tener su propia vista o visión de la base de datos. El lenguaje de definición nos permite definir las vistas como subconjuntos de la base de datos, permitiendo... ¿Qué es una vista, chavos? ¿Qué es una vista? A ver, Jennifer, ¿qué es una vista? ¿Una lista? Vista. Oh, no. Perdón, no lo escuché. A ver, Crispín, ¿qué es una vista? Crispín ya no está, o no sé, creo que no tiene micrófono, porque hace rato me escribió. A ver, Rogelio, ¿qué es una vista?
Vista en el sistema gestor. En una base de datos, ¿qué es una vista? Pues es donde podemos observar los datos, ¿no? Los datos. ¿Cómo? Ya sea por medio de consultas. Exacto. O sea, las vistas es una tabla lógica que corresponde a un conjunto de datos de varias tablas o de una sola, a través de una consulta. Es una vista, ¿sí? Entonces, el lenguaje de definición nos permite crear vistas que el gestor nos ayuda a proporcionarlas. Y dice, proporciona el nivel de seguridad excluyendo datos para que no sean vistos por determinados usuarios. Exactamente. Nosotros, dependiendo las necesidades y dependiendo a los usuarios a que los tengamos que dar, pues les tenemos que proporcionar nada más los datos o la vista que ellos requieran o que las políticas de la empresa o las políticas de operación me permitan mostrarle a esos usuarios, ¿sí? Si yo tengo otros datos que son confidenciales que no tendrían por qué estar viendo otras personas, pues los excluyo de esa vista. Exactamente, es una consulta, es una selección específica de datos y por eso también las vistas se llaman tablas lógicas, porque en ese momento se crea una vista con un nombre, todo eso, y juntamos información, ya les decía, de varias tablas o de una sola tabla y la mostramos al usuario que la requiere, ¿sí? Si en esas tablas hay información confidencial que no deba saber ese usuario porque tiene un perfil bajo, porque es nada más de consultas, pues no le mostraremos la información que no queramos que sepa. Esa es una vista, chavos. Dice, permite que los usuarios vean los datos en el formato deseado. Una vista representa una imagen consciente y permanente de la base de datos, aun cuando a la base de datos se le hagan cambios en sus estructuras. También un gestor de base de datos elimina la redundancia de datos, establecer una mínima duplicidad en los datos y minimizar el espacio en disco utilizado. Esto es fundamental, sobre todo en las bases de datos relacional, más que el gestor. Esto depende de nosotros. La eliminación de la redundancia de la base de datos dependerá de qué, chavos. ¿Cuál es la actividad que me permite eliminar la redundancia de una base de datos, chavos? La formalización de los datos. A ver, Mitzi, ¿cuál es la actividad o la técnica que me permite eliminar la duplicidad o la redundancia de datos? Ese es su objetivo principal de esa técnica. Marisol. Ángela. Ya ni están, chavos. A ver, alguien que me diga cuál es esa actividad o cuál es esa técnica. La normalización. Normalización, perfecto, chavos. Entonces, en las bases de datos relacionales eso es lo que me permite, pero también hay reglas dentro de los gestores de bases de datos relacionales que nos van diciendo que, pues, que ya está duplicado o que no se puede o esto o lo otro aquello. Pero la técnica más o mejor utilizada o la que debemos de utilizar para evitar eso, pues es la normalización. ¿Ok? Bien, chavos, hasta aquí llegué con lo que es un gestor de base de datos. Ahora ustedes me van a investigar, pues, las herramientas. Aquí les voy a dar unas, nada más para que vean. Sí. Bueno, vamos a seguir con algo que también es muy importante. ¿Cuáles son las características? Ya vimos los objetivos o por qué tenemos que tener un sistema gestor de bases. Vamos a ver las características de un sistema gestor de base de datos. Abstracción de la información.
Dice, los sistemas gestores de bases de datos ahorran a los usuarios detalles acerca del almacenamiento físico de los datos. Este hecho se hace transparente al usuario, así se definen varios niveles de abstracción. Sí, ya decíamos que hay 3 niveles de abstracción en una base de datos, chavos. El externo, perdón, chavos, por el ruido. El externo, el conceptual y el físico. En un sistema gestor de base de datos, cuando nosotros somos usuarios, estamos dentro del modelo conceptual, no nos interesa cómo se hace el almacenamiento físico. O sea, nos ahorra detalles. Pero ustedes como administradores sí tendrán que saber esto. Y este es uno de los temas que vamos a ver más adelante. ¿Sí? ¿Cómo es que se almacenan físicamente los datos? ¿Sí? Ya veremos cómo se guardan los table space, cómo se guardan. Les decía que incluso hay tablas que se pueden guardar en diferentes sectores o en diferentes discos. ¿Ok? Bien, otra característica es la independencia. Dice, la independencia de los datos consiste en la capacidad de modificar el esquema físico o lógico de una base de datos sin tener que realizar cambios en las aplicaciones que se sirven de ella. ¿Sí? Esto es importante. Nosotros podemos diseñar o estar cambiando nuestros esquemas de nuestra base de datos, pero los aplicativos no tendrían por qué tener problemas. A eso se refiere con la independencia. ¿Sí? La base, la generación física o lógica de la base de datos es independiente de los que programan. ¿Sí? Redundancia mínima, ya veíamos, ese era uno de los objetivos, que dice, un buen diseño de una base de datos logrará evitar la aparición de información repetida o redundante. De entrada, lo ideal es lograr una redundancia nula. No obstante, en algunos casos, la complejidad de los cálculos hace necesaria la aparición de redundancias. Y esas redundancias, ¿cómo se les llama, chavos? Cuando no hay de otra, que tenemos que poner alguna redundancia. ¿Cómo se les llama esas redundancias? Lo dijimos cuando les di bases de datos, fundamentos de base de datos. ¿Redundancias qué? Controladas. Perfecto, chavo. Perfecto. ¿Ok? Eso es, que tengamos redundancias controladas. A veces es necesario que estén 2 o 3 datos muy semejantes. ¿Y eso, cuáles eran esas? Pues son las claves o las llaves, ¿sí? Cuando tenemos que hacer nuestras relaciones, esas son las redundancias controladas, chavos. ¿Ok? Consistencia, ¿sí? Dice, en aquellos casos en los que no se ha logrado esta redundancia nula, será necesario vigilar lo que les decía, que aquella información que aparece repetida se actualice de forma coherente, es decir, que todos los datos repetidos se actualicen de forma simultánea. Ya les decía, o sea, que sea consistente, que si yo hago algún cambio, pues se tenga que estar en todos lados y que siempre me dé la misma información, ¿sí? No un día una cosa y otro día otra. Esa es la consistencia, ¿sí? Que todos los datos sean consistentes. Más, ya lo veíamos aquí cuando cambiamos, cuando tenemos una integridad referencial, que cambiamos la clave en nuestra tabla madre o en nuestra tabla padre, pues, tiene que funcionar. Permítanme tantito, chicos, permítanme, perdón. Bueno, se apagó, perdón, ¿ok? Seguridad. La información almacenada en una base de datos puede llegar a tener un gran valor. Permítanme, chavos. Bueno, eso estoy aquí en mi clave. ¿A qué horas? ¿A qué horas?
¿Dónde? No sé. Ya. Yendo de la desviación hacia allá, mano derecha, bajando el puente. Ok, ya. Órale. Perdón, jóvenes, perdón. Es que muchas veces esto de servir de público, chavos, soy por acá comisariado y me traen en jaque ahorita con lo de los riegos, pero perdón. Seguimos con la seguridad, chavos. Ya decíamos que la información almacenada en una base de datos puede llegar a tener un gran valor. ¿Puede? No, chavos, tiene. Toda la información que nosotros tenemos en una base de datos y ahorita un capital fundamental, sobre todo en estos tiempos tan voraces de la globalización y de que la información es poder, chavos, pues es eso. Entonces, toda nuestra información debe de estar segura. Y ya les decía, en esto de seguridad y en la tecnología de información, no se vale escatimar, no se vale omitir detalles. No, pues, ¿para qué quiero hacer respaldos? Nunca ha pasado nada en mi empresa. Tengo 3 años y nunca ha pasado nada. Pues está cerca de pasar algo, ¿no? Entonces, no confiarse, debemos garantizar que la información se encuentre segura, tanto a usuarios malintencionados y muchas veces nuestros propios usuarios internos son los que más daño nos hacen, ¿sí? Pues obviamente también ataques extraños, ¿sí? Ataques que desean manipular la información, ¿sí? O simplemente, y es lo más cruel y lo más lamentable, ante la torpeza de algún usuario autorizado, pero despistado. Eso pueden interpretarlo de otras maneras. Hay un dicho muy popular en esto de sistemas, que más vale tener miedo de bueno, no se los digo porque no es ético, chavos, pero muchas veces, no, muchas veces el despiste o alguien con iniciativa pero sin conocimiento nos puede echar a perder nuestra información, chavos. Tener mucho cuidado. No hay yo tenía un jefe que era paranoico de la seguridad, chavos. Él me ponía unas regañadas cuando a mí se me pasaba o creaba un usuario con unos perfiles más altos o que no cambiaba el control de contraseñas cada mes o de acuerdo a las políticas. Él era fanático de la seguridad y hoy lo entiendo, chavos. Hoy lo entiendo porque pues, resulta que al final del día pues todos salieron de ahí, de esa empresa. Él fue el último que salió, pero hasta el último entendí por qué tanta era su paranoia con la seguridad. ¿Sí? La seguridad es fundamental, es cuestión de responsabilidad de tu trabajo también. Si tú no tienes ese pequeño cuidado de tener eso, pues, pues no estás comprometido con tu trabajo, con tu responsabilidad. Entonces, es fundamental. ¿Ok? La integridad, ya decíamos de la integridad. Bueno, ¿qué dice? Simplemente entre las torpezas de algún usuario autorizado, pero despistado. Normalmente los sistemas gestores de bases disponen de un complejo sistema de permisos a usuarios y grupos de usuarios que permitan otorgar diversas categorías. Es lo que les decía yo. Pues luego viene la integridad. Si se trata de adoptar las medidas necesarias para garantizar la validez de los datos almacenados. Es decir, se trata de proteger los datos ante fallos de hardware, datos introducidos por usuarios descuidados o cualquier otra circunstancia capaz de corromper la información almacenada. Ya decíamos, la integridad es que esté completa, que esté sana, que no esté corrompida. ¿Ok? Luego el respaldo y recuperación, ya lo vimos, ya incluso hasta vimos un procedimiento porque es importante. Dice, los sistemas gestores de bases deben proporcionar una forma eficiente de realizar copias de respaldos de la información almacenada en ellos y de restaurar a partir de estas copias los datos que se hayan podido perder. ¿Ok? Entonces, nosotros, un gestor de base de datos debe de tener esa capacidad. Y todos, hoy en día, todos los gestores de base de datos tienen una herramienta, tienen un plan de respaldos. ¿Ok?
El control de la concurrencia, ya lo decíamos, ¿sí? En una base de datos no nada más hay un solo usuario, hay muchos usuarios, ¿sí? Muchas personas que acceden a la base de datos. Entonces, tiene que tener la capacidad de que se controle eso. ¿Ok? Y bueno, aquí hablan específicamente de un gestor de base de datos libre que es PostgreSQL, ¿sí? Nos hablan de las características y nos hablan, lo que me interesaba ahorita darles es las herramientas de administración, por ejemplo, de este gestor de base de datos que es Postgre, ¿sí? Aquí tiene todas sus bondades que puede hacer, ¿sí? Cómo se puede hacer, etcétera, etcétera. Y lo que me interesaba era darle las herramientas, que es lo que van a investigar. O sea, ¿qué herramientas hay, por ejemplo, para administrar? Aquí está. Por ejemplo, las herramientas para la administración de Postgre. Y no nada más Postgre, también hay para Oracle. Aquí tengo Oracle, ¿sí? Aquí está SQL Plus, Oracle Enterprise Manager Grid, Database Control, Oracle SQL Developer. O sea, estas son herramientas, sí, que me ayudarán a administrar. En este caso, este es Oracle. En este caso, acá tengo Postgre. O sea, quedé que buscaran herramientas, o esa es la actividad siguiente, que es las herramientas de administración o de gestión de 3 diferentes gestores de base de datos. Aquí tengo otras que son de MySQL, ¿sí? Aquí está el PHadmin, PHPGadmin, ASP.NET, etcétera. Ok, entonces, yo ya les di más o menos de 3. Lo siguiente que les toca a ustedes es investigarlas y poner su descripción. Así, por ejemplo, aquí tenemos de Postgre, tenemos el PGadmin 3. Una breve reseña de qué hace, sus características, si es gráfico, si es en línea, para qué sistemas operativos funciona, cuáles son sus principales características, ¿sí? Si una interfaz administrativa gráfica, herramientas de consulta, editor de código procedural, agente de planificación, o sea, todas las características que tenga. ¿Ok? Y luego viene el PHPGadmin, es otra herramienta de gestor de base de datos, de Postgre en este caso, y obviamente pues, tiene una descripción de qué es lo que hace, qué es lo que nos ofrece como tal, ¿sí? Sus características, posibilidad de administrar. Está el Navicat, es otra herramienta de administración de base de datos. Les doy un ejemplo, les estoy demostrando estos ejemplos para que tengan idea de qué es lo que van a investigar y se enfoquen y traten de buscar o agregar la mayor cantidad de información posible. Bueno, pues por hoy era el objetivo mostrarles a fondo, a conciencia sobre lo que es un gestor de base de datos y después darles unos ejemplos de algunas herramientas de administración de base de datos y qué es lo que más o menos pretendo que me pongan en su investigación. Si tienen alguna duda, pregunta. Los trabajos pueden ser como ustedes gusten, a mano o a computadora. No le pongo ahí que es a mano o computadora. Lo único que sí es que se tienen que apegar a los puntos que vienen en la rúbrica, chavos. O sea, tienen que tener todos esos elementos que tienen ahí la rúbrica, tienen que tener un encabezado, tienen que tener unos objetivos, un desarrollo, un marco referencial o un marco teórico, cómo lo desarrollaron, qué fue lo que investigaron, o sea, su desarrollo de su práctica, las conclusiones, por ejemplo, aquí que tienen que concluir, pues bueno, aprendí sobre 3 gestores de base de datos, más o menos cada uno tiene al menos 3 herramientas, esas herramientas que tienen un gran poder para que nosotros podamos administrar nuestra base de datos y poder hacer uso para una mejor operación o una mejor administración de mi base de datos. Algo que ustedes concluyan, ¿sí? ¿Me costó mucho trabajo? ¿No me costó mucho trabajo? ¿Hubo o no información? Los ponderables o los imponderables que ustedes pudieran haber encontrado, los retos y cómo los solucionaron, chavos. Eso es importante que pongan en sus trabajos. Abóquense, lean la rúbrica para que vean cuáles son los elementos o los puntos que se están calificando. Porque luego dicen, pues si yo tenía todo, ¿por qué me sacó esto? Pues porque no concluiste.
la conclusión es algo personal de ustedes, algo que realmente ustedes entendieron del trabajo. ¿Por qué? Porque si no, pues nada más lo copian o agarran documentos como estos, nomás les ponen copy-paste, pero realmente no los leen, nada más. Sí me entregan trabajos muy bonitos, sí, muy completos, pero pues no saben, cuando les pregunto no saben. Entonces eso es como si no lo hubieran hecho, chavos. Entonces, en las conclusiones, en el análisis de resultados, me doy cuenta si ustedes lo hicieron o no. Y si yo considero que esa conclusión no es adecuada, o no son sus propias palabras, o no me da a entender que no supieron qué hicieron, pues tendrán una calificación baja. ¿Alguna duda, pregunta, chavos? No, todo entendible. ¿Alguien que quiera expresar algo, preguntar algo, chavos? Chicas, pero ya no hay nadie, chavos. Nada más una pregunta, profe, los de la asignación, bueno, que vamos a hacer de nuevo, ¿para cuándo? Bueno, ¿cuándo se cierra? Se las dejé hasta el lunes, chavos. Ok, gracias. Hasta el lunes. ¿Alguien más? No, pues ninguna duda. Ok, chicos, si no tienen ninguna duda, por mi parte es todo, a reserva de que ustedes tengan algo que preguntar, algo que comentar, algo que sugerir, pues, estoy a sus órdenes. Si no, pues bueno, pueden ir a su otra clase, no sé si tengan clase o tengan otra actividad que realizar. Profe, Profesor, muchísimas ¿Sí? gracias. yo no pude entrar cuando pasó el lista en la mañana, pero sí estuve en toda la clase. ¿Cómo se Ahí le mandé llama? un mensaje. Erwin Ismael. De hecho, le mandé un mensaje. Erwin, me sorprendió que no haya estado usted, Erwin. Sí, pero sí ¿Apellido? estuve. Sí, es que no. López ¿Apellido? Jiménez. López Jiménez. Ok. ¿Quién más, chavos? Igual yo, profesor. Apellido Jesús. Soto Hernández. Soto Hernández José Jesús. ¿Usted iba en otro grupo, no, José Jesús? En el 3, en el de la tarde. ¿Ya se cambió o qué? Ya nos cambiamos, sí, profesor. Es que Isabel me pegaba. Órale. Ok, ¿quién más, Igual, chavos? Inge. Yo sí entré en la Apellido. mañana a Rogelio. Monroy Maldonado. Perdón. Monroy Maldonado Rogelio. Ok. Más. Yo también, Retán Álvarez, profe. José Manuel. Ok, José Manuel. ¿Quién más? Marisol, como si no hubiera venido a clases, Marisol. Le pregunté y no contestó. ¿O no me escuchó o qué? Sí, igual. Ok, chicos. Si no hay nadie más, pues nos vemos la próxima clase. Estén pendientes de su actividad. Ya saben a lo que se va a referir. Son las herramientas de 3 gestores de base de datos que nos permiten o que nos ayudan a administrarla. ¿Ok? Bueno, la voy a subir para que se les genere. Bueno, si no hay nada La X más. significa de falta o asistencia. Asistencia. No lo escuché, La X. La X. Es falta. No, me. Entonces, José Manuel. Bueno, es que yo tengo falta ahí. No. José Manuel, Ruiz González José Manuel. Sí, así es. Ok. Ay, perdón. Ahí está. Va. Ok. Usted también era de otro grupo, ¿no, José Manuel? No, es que yo había tomado fundamentos, creo. Había Ya. adelantado el tercer semestre. Y no apareció aquí, ¿verdad? Ok. Bien. ¿Alguien más, chavos? Si no, pues
Perdón, iba a apagar la grabación. Nos vemos, chicos, cuídense. Gracias, que esté bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, chavos.